Buenas noches, qué bueno que sigamos juntos. Bienvenidos a Un Tiempo Después. Esta es la historia de un crimen impune. Uno de esos casos que jamás podremos olvidar. El 12 de julio de 1988, en la pileta del Colegio Católico Santa Unión del barrio de Caballito, encontraron el cuerpo sin vida de Jimena Hernández, una niña de apenas 11 años. Rápido, la justicia dictaminó que había sido un accidente fatal, que Jimena se había ahogado. Sin embargo, los padres no se resignaron, no lo creyeron e exigieron una nueva autopsia. Esta vez se supo que Jimena había sido asesinada y en su traje de baño se encontraron rastros de semen. 4 jueces, más de 100 testigos desfilaron por la causa, pero ninguno de los sospechosos fue preso. El único que fue encarcelado fue el padre de la víctima, por criticar a la justicia por su mal desempeño. Un tiempo después, el caso Jimena Hernández, una historia que aún nos duele a todos. Una voz dice, parece que hay un niño, un nene hundido en el fondo de la pileta. Me grita, pega un grito, dice, la encontraron muerta. La niña Jimena Hernández, de 11 años de edad, fue arrojada muerta al natatorio del Colegio Católico de la Santa Unión. Y cuando murió, la metieron en un bolso y la tiraron en la pileta. Cuando apareció la mamá a reclamarle, si no quizás lo hubieran tirado en el riachuelo. Le pregunté quién era, no se lo vamos a decir, usted se tiene que resignar como buen católico. ¿Por qué murió Jimena? Por estar en un colegio que tenía como filosofía ocultar y ocultaron algo mal que estaban haciendo, que era distribuir drogas en los demás colegios. Veinte años pasaron ya desde que Jimena Hernández apareciera muerta en la pileta del Colegio Santa Unión. Fui a encontrarme con su padre, Jorge Hernández, para entender el porqué de 20 años de impunidad y así tratar de aportar a resolver este macabro homicidio. Y también sobre el final del informe vamos a ver cómo, con las técnicas actuales, podría haberse encontrado al culpable. Contame cómo era Jimena de chiquita. Jimena era una niña de su edad, le gustaba jugar, le gustaba todo lo lindo, participaba mucho, siempre tenía iniciativas, tenía mucha innovación, muchas inquietudes. Era muy simpática, muy entradora y además muy predispuesta a toda actividad física, de deporte, juegos, baile y todo eso. ¿Vos te ocupaste con su madre, con Norma, de pasarle libros? Necesitaba investigar todo. Jimena lo que tenía que no se quedaba con ninguna duda. Siempre preguntaba y repreguntaba. ¿¿En qué año entra Jimena al Santa Unión? Y a los 4 años... A los 4 años empieza su jardín de infantes. Jardín de infantes, elegimos ese colegio porque concordaba con nuestra forma de vida y demás, y tenía una excelente calidad de educativa y de cuidado de los chicos, y había plena confianza, era centenario. ¿Sí? Había buenas instalaciones. Sí, casualmente después que entró Jimena comenzamos a trabajar y muchos padres optamos para hacer la pileta de natación cubierta para las nenas. ¿Jimena era buena nadadora? Era buena deportista y combinaba un físico privilegiado para el deporte y una mente muy abierta, muy sagaz y muy inteligente, y era muy buena nadadora. El Colegio Santa Unión estaba ubicado en el barrio porteño de Caballito. En la época era la única escuela católica de niñas de la congregación irlandesa de las Hermanas del Sagrado Corazón. Cada invierno, el colegio organizaba una competencia de natación. El 12 de julio de 1988 había una competencia de natación. El natatorio estaba lleno de gente, entre las competidoras y los padres de las competidoras. Jimena se baña junto con sus compañeros en el vestuario, se ponen la malla y salen todas en fila al natatorio. Llegó a la pileta y se aparta de la pileta y se va. Había testigos que habían visto a Jimena retirarse de la pileta antes de la competencia. Jimena fue vista la última vez subiendo una escalera que iba hacia el primer piso
que estaba en ese momento deshabitado porque no había clases y la gente estaba en la pileta. Llamaron a Jimena Hernández por el altoparlante, la habrán llamado seguramente 2 veces, por ahí más, y Jimena no aparecía por ninguna parte. Pero esto no levantó mucho, no se paralizó la prueba por eso, ni se pensó nada raro. Buscaron un reemplazante, una reemplazante, y la competencia siguió su normal curso. A las 17 horas me presento en el colegio a retirar mi hija Jimena Hernández. En ese momento la busco entre las compañeras que estaban compitiendo y al no encontrarla me dirijo a los profesores. Algunos me contestaban que estaba compitiendo, que la busqué entre las compañeras. De últimas, claro, la ropa de ella estaba ahí, hasta su ropa interior, estaban sus útiles, estaba todo. Y ya en ese momento me puse a llamar al padre de mi hija. La mamá me llama a las 6 de la tarde, yo estaba en mi oficina, y me dice, vení urgente, estábamos separados, vení urgente porque a Jimena no la encuentran. Le hablo por teléfono y en eso que estoy hablando por teléfono con él, una voz dice, parece que hay un niño, un nene hundido en el fondo de la pileta. Me grita, pega un grito, dice, la encontraron muerta. Me dirigí hacia la pileta, no me dejaban entrar a estar al lado del cuerpo de mi hija. Una primera y rápida autopsia determinó que la muerte de Jimena Hernández había sido un accidente fatal. La niña se había ahogado en una pileta. El juez Luis Sebasco y el Colegio Santa Unión se apresuraron a sostener esta versión de los hechos. El clima en el colegio después de la muerte de Jimena estaba enrarecido. El colegio, o por lo menos la sensación que me dio, es que se apoyó en la hipótesis de que esto fue un accidente. Una primera autopsia que se hace prácticamente por teléfono, donde se levanta el teléfono y se le dice a un juez, fue un accidente, doctor, murió ahogada. Seguido de eso, un juez que mete en un cajón el expediente por 75 días y no le da intervención a la Policía Federal. El colegio, desde un primer momento, se aferró a la palabra accidente. Desde que en aquel momento el rector, el señor Jorge Sobrino, los médicos le dicen, se ahogó, fue un accidente, fue como la palabra mágica. Listo, terminó todo. Las monjas no tienen la culpa de que la chica se ahogara en la pileta. Y echarle la culpa, digamos, a la congregación me parece un poco como abusivo. Hay cosas que son parte de nuestra mentalidad argentina que a veces son como abusivas, ¿no? La justicia delimita culpables. Digamos, si alguien trabaja, uno no puede hacerse cargo de toda la persona que trabaja dentro de una institución para saber cómo va a actuar, si va a actuar honradamente o delictivamente. Bueno, esa es la vida también, así como hay gente que se casa y después resulta que o su marido o su mujer termina siendo un desastre y hasta obrando en contra de la persona que uno eligió. Entonces, con cuanto menos criterio, las personas que uno contrata a veces terminan haciendo cosas que uno no quisiera que hagan o que van en contra del ideario del colegio. Y bueno, ese es el mundo de la vida, digamos, es tan complicado como la vida misma, ¿no? Jesús eligió 12 apóstoles y Judas era uno de ellos y los terminó traicionando, qué sé yo, el mundo es complicado. Los padres de Jimena Hernández no creyeron en la teoría del accidente. Ante la indiferente justicia, comenzaron a denunciar en los medios que a su hija la habían matado.